Terminó el último campeonato que faltaba por decidir, el de Sim Racing, en su disciplina de rallies. La próxima temporada les haremos un seguimiento completo. No tenemos actividad deportiva con gasolina, pero ya tenemos planes para la próxima temporada, al menos en lo que a los rallies se refiere. En principio habrá 4 rallies, 3 más que la temporada que termina, por lo menos en suelo aragonés. El primero en Cariñena, el 25 de febrero, o sea, ya. En abril, el 22, nos iremos a la comarca del Sobrarbe, para el sexto de Barbastro. Hablaba con el organizador sobre este rally y lo tenéis en la entrevista de la semana. El 10 de junio, el rally de la cerámica. Ya imaginéis por dónde va. Y el 2 de septiembre, el del Bajo Aragón, que según mis cálculos no se celebraba con esa denominación, al menos desde 1990, que fue la 7ª edición. Ah, y habrá 2 rally sprint, los de Nueno y Borja, que fieles a su cita serán el 20 de mayo y el 8 de julio respectivamente. Nos espera una temporada apasionante. Como he dicho antes, la entrevista de la semana es para Temis López, uno de los progenitores del Rally de Barbastro, que además correrá en el Dakar este año 2023 y va de copy. Y me ha prometido que antes de coger el avión podremos hablar con él otra vez para que nos cuente cómo lleva el tema de los nervios. Como él dice, soy un piloto que sale a disfrutar, así que le deseamos que disfrute mogollón entre las dunas. En el momento de grabar esto no tengo claro aún de qué va la sección desde la grada, pero después de la ida de olla de hace 2 semanas con eso de los rallies, se la quiero dedicar a esta misma disciplina, pero sobre ellos, los aficionados, necesarios y casi desaparecidos en Aragón. E insisto, esa sección denominada desde la grada es para que, como si estuviéramos en algún circuito o en alguna cuneta de rally, hablemos de coches. Pero hasta ahora estoy más solo en la grada que la una. O eso, o es que me he equivocado de día y las carreras serán mañana. Como os dije, si me enviáis vuestras reflexiones por los medios que aparecen en la web, no las corregiré ni las censuraré. Venga, hombre, animaros. Nada más. Un abrazo.